He llamado a esta enseñanza la enseñanza más práctica, debido a que se puede utilizar para gran ventaja en muchas organizaciones. De hecho, ya se utiliza en muchas organizaciones seculares hoy en día. Incluso puede haber algunas iglesias que hacen intentos débiles de incorporar esta enseñanza en sus propias organizaciones. Sin embargo, el punto es que esta enseñanza, como tantas cosas que dijo Jesús, no fue dada por Jesús en sentido genérico para ser amoldeada a nuestra preferencia para beneficio personal. Él estaba ordenando algo que en realidad solo funciona si se conecta con todo lo demás que Él enseñó. De lo contrario, todo lo que queda es una herramienta útil que se puede utilizar tanto como para promover el mal como el bien. Estoy hablando de la fórmula que Jesús dio para resolver las diferencias entre las personas. Bueno, por lo menos para resolver las diferencias entre los cristianos en particular. Dios sabe que hay muchas diferencias entre cristianos que podrían usar un poco de resolución. Pero si el resultado final es que echamos a los buenos y nos quedamos con los malos, entonces la obediencia a esta enseñanza de Jesús en realidad estaría trabajando en oposición a Jesús y en oposición al reino de los cielos. Del mismo modo, si una corporación multinacional usa tal sistema para resolver conflictos, solo resultaría en que la corporación se vuelva cada vez más eficiente en lo que pretende hacer. Y dudo mucho que el objetivo de la corporación sería promover a Jesús y al reino de los cielos. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Una buena técnica puede lograr que una mala organización sea más eficiente en hacer el mal, pero también puede hacer que una buena organización, es decir, la verdadera iglesia de Jesús, el reino de los cielos, sea mucho más eficiente en hacer el bien. Necesitas observar el panorama general para saber lo que realmente está sucediendo. La enseñanza de la cual estoy hablando aparece en Mateo, capítulo 18, versículos 15, 16 y 17. Viene en 3 etapas. Voy a leer y profundizarlas una por una. El primer paso es, si tu hermano o incluso hermana peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si acepta tu crítica, has salvado la relación, y diría que su reputación también. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos esto? Jesús dice que no debemos hablar de las fallas de ese hermano o hermana en su ausencia. Hoy llamaríamos a eso chisme. En lenguaje bíblico se llamaba susurrar, murmurar o detractar. Chismear es, de hecho, uno de los peores males en el mundo. Ha destruido innumerables reputaciones y a menudo de manera muy injusta. Chismear sobre otra persona sin siquiera tratar de salvar la relación es probablemente uno de los males más subestimados en el mundo de hoy en día. Tratamos al chisme casi como si fuera inofensivo, gracioso y presuntamente inevitable. Ahora, la razón por cual dije que esta regla es la más práctica y por la que digo que muchas otras organizaciones usan al menos una parte de ella, se debe a que incluso nuestros tribunales requieren que las personas se confronten entre sí, a menudo con testigos, para determinar justamente quién es el que tiene la culpa en un desacuerdo. Pero cuando escuchas en privado a alguien hablar sobre otra persona, ya sean cristianas o no, estás ofreciendo una plataforma para la calumnia. Allí se pasa juicio sobre un individuo sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Ahora, ya sea que tú seas el que calumnia a alguien o que estés escuchando a otra persona calumniar a alguien, ambos son culpables. Sin embargo, 9 de cada 10 veces, esta es la forma en que la mayoría de las iglesias tratan con las diferencias. ¿No es así? En público cantamos sobre cómo estamos unidos en el Espíritu y unidos en el Señor, pero en secreto hablamos mal de otras personas sobre casi cualquier diferencia en creencias o comportamiento. Incluso las diferentes congregaciones dentro de la misma denominación son propensas a competir entre sí de esta manera. Ahora sé lo fácil que es sentirse atraído por ese vicio a nivel individual.
A menudo empezamos con sonar bastante justos y piadosos, queriendo solo resolver los problemas que vemos en hermanos o hermanas. Por lo tanto, retrocedemos las manos y decimos con un aire de superioridad: ¿qué podemos hacer con respecto a la conducta de hermano tal y tal? O realmente tenemos que orar sobre el comportamiento de tal hermana. A medida que la conversación avanza, surgen acusaciones cada vez más fuertes, y es difícil para cualquiera de las personas decir: basta, ya no quiero oír más de esto, sin sonar hipócrita. Después de todo, ¿no era que nosotros habíamos comenzado con escuchar e incluso a veces agregar algunos de nuestros propios pensamientos negativos? Las personas religiosas tienen la mayor dificultad con este tema de los chismes, porque gran parte de nuestra identidad personal tiene que ver con hacernos pasar por buenas personas, una imagen no realista de lo que significa ser buenas personas. Es decir, personas que nunca se meten en discusiones. Si le dijéramos directamente a alguien que no estamos de acuerdo con algo que haya hecho o dicho, podría surgir una discusión y al final podríamos perder un amigo. Sin embargo, lo que enseña Jesús nos da a entender que tenemos más posibilidades de perder un amigo hablando a sus espaldas. Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? ¿Quieres ser un verdadero amigo de los demás? Si es así, entonces necesitas ver que Dios odia el murmurar, el chisme, hablar de personas a sus espaldas. ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Necesitamos tratar esto tan en serio como lo haríamos con una orden en contra del asesinato o en contra de cometer el adulterio. Podría hacer una gran diferencia en nuestras vidas personales si eliminaríamos seriamente a cualquier indicio del chisme. Aplasta ese pecado. Comprométete a nunca volver a hacerlo. Ahora, el segundo paso es cuando has hablado con la persona sobre un error y los dos aún no pueden llegar a un acuerdo sobre lo que se debe hacer. Si no te escucha, toma una o dos personas más para que en la boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. En esta etapa la queja se vuelve un poco más formal. Puede que te sorprenda cuán frecuentemente se pueden resolver las diferencias en la primera etapa. Pero si sucede el resultado temido, es decir, si alguien se ofende por tus críticas, entonces tienes el derecho de involucrar a 1 o 2 personas, preferiblemente a alguien a quien la otra persona también respete, para repasar los temas del desacuerdo nuevamente frente a los testigos. ¿Conoces alguna iglesia donde esto suceda? Es sorprendente la cantidad de veces que incluso los consejeros profesionales dirán: solo deja el tema conmigo y yo tendré una charla con tal y tal. No aceptes eso. A menudo lo hacen porque quieren decir cosas sobre ti que no estarían dispuestos a decir en tu presencia. Y en general están más interesados en promoverse a sí mismos a los ojos de los dos. Ni siquiera deberías informar a los testigos de cuál es el problema hasta que todos estén juntos y todos puedan escuchar los mismos hechos, y donde el testigo o los testigos escuchen los hechos por primera vez juntos. Resolver los desacuerdos de la manera que enseñó Jesús requiere que todas las personas sean consistentes con lo que dicen. Las 2 personas involucradas en la discusión casi seguramente tratarán de comportarse lo mejor en un esfuerzo por convencer al testigo o a los testigos de que no son los culpables. Y los testigos deberán ofrecer comentarios y consejos que tengan en cuenta la relación con ambas personas. Los testigos deberían hacer todo lo posible para encontrar una solución, pero ellos no van a poder engañar a ambas personas en creer que están de acuerdo de que la otra persona es la que tiene la culpa, como a menudo sucede con los consejeros que hablan con las personas por separado. Sin embargo, puede pasar que el problema todavía no se pueda resolver, especialmente si una de las personas ha decidido ser obstinadamente orgullosa, negándose a escuchar cualquier crítica en su contra. Entonces aquí es donde la situación pasa a la tercera etapa. Si se niega a escuchar, trae el tema frente a toda la iglesia. Y si se niega a escuchar a la iglesia, considera a tal persona como a una persona no cristiana. En otras palabras,
hay una seria posibilidad de que alguien sea expulsado de la iglesia si la tercera etapa no funciona. Pero puede ser que te sorprenda cuán pocas veces tiene que llegar a ese punto. Al llevar la situación a través de las 3 etapas de la manera que Jesús enseñó y permitir que las demás personas escuchen los hechos, la mayoría de las diferencias se pueden resolver amigablemente. Sin embargo, la peor posibilidad debe tenerse en cuenta para reconocer la gravedad de la situación. Ahora, irónicamente, la mayoría de las iglesias tienen formas de expulsar a las personas que no se ajustan a ciertas reglas, pero a menudo la forma en que lo hacen ignora los 3 pasos que Jesús enseñó. A menudo cuando los líderes en la mayoría de las iglesias deciden expulsar a alguien, se echan a los supuestos ofensores por la puerta trasera sin darles alguna oportunidad para defenderse, ni para que la congregación escuche los hechos y decida si la expulsión fue justificada. Por otro lado, muchos problemas verdaderos se pasan por alto en las iglesias porque los líderes carecen de las agallas para siquiera amenazar con la excomunión, especialmente cuando el ofensor es un donante generoso. Dime, ¿cuándo en toda la historia de la iglesia se ha expulsado a alguien por ser avaricioso o materialista, incluso cuando la Biblia enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Alguien ha dicho que el poder absoluto corrompe absolutamente. No usar estos pasos de resolución que Jesús enseñó resulta una y otra vez en el juicio por chismes y el abuso del poder, ya sea por el pastor o por la junta de la iglesia. Incluso cuando un tema se debate en una reunión abierta de la iglesia, es casi seguro que sea predecido por muchas horas de campaña contra el individuo que aquellos en el poder desean expulsar. Simplemente no es justo. Por supuesto, esto es consistente con la falta de respeto por todo lo que Jesús enseñó, que es a lo que me refiero en esta serie de videos. Estoy absolutamente seguro de que Jesús mismo sería expulsado de la mayoría de las iglesias de hoy en día y que no se le daría ni la oportunidad de defenderse. Esa clandestinidad con cual se manejan desafía el patrón que Jesús enseñó a su iglesia para resolver los desacuerdos. Ahora, si tu iglesia no está dispuesta a seguir el patrón que Jesús exigió a sus seguidores cuando tienen desacuerdos, entonces es seguro que tu iglesia no está siguiendo ninguna otra cosa que Jesús enseñó. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos que admitir que en cuanto a los mandamientos de Jesús, este no es necesariamente uno fácil para recordar y seguir. Pero esa no es una razón para rendirse y no intentarlo. Necesitamos el coraje para decir la verdad cuando otros vienen a nosotros y quieren hablarnos sobre personas que no están presentes para defenderse. Y tal vez incluso más valentía para enfrentar a las personas que creemos que se han estado comportando mal y corregirlas amorosamente. Ahora quisiera alentar a las personas que quieren obedecer a Jesús, más que a las tradiciones en las iglesias, a hacer todo lo posible para ponerse en contacto con otras personas que creen lo mismo. Si no conoces a nadie, me puedes enviar un email a clamaunavoz-en-el-desierto@gmail.com, que se muestra en pantalla ahora. También considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y haz clic en la pequeña campana junto al botón de suscripción para que puedas recibir notificaciones a medida que se publiquen nuevos videos en este canal. Gracias por escuchar.